La comunidad hispana latina, como tú sabrás, es prácticamente la formación de un nuevo pueblo. Es un pueblo que lucha diariamente por encontrar una identidad. Tal vez no se sienten latinoamericanos del todo por el hecho de que muchos de ellos, especialmente los de segunda generación, nunca han estado, por ejemplo, en México, en Centroamérica, en Colombia, pero tienen esa identidad porque sus papás o su mamá les enseñaron a comer frijolitos, a comer tortilla, a comer arepas, el café, ¿verdad? Y les gusta el fútbol y todo eso, pero nunca han estado allá. Y lo más difícil inclusive es ellos encontrándose en un ambiente como el estadounidense, tampoco se sienten culturalmente aceptados a un 100%. Primero porque no son blancos o no son rubios y porque se miran como inmigrantes, indocumentados o ilegales como les llaman aquí algunos sectores. Entonces es una lucha difícil y ante ello en las escuelas, y yo me he fijado por ejemplo en las iglesias, ha sido muy difícil para diferentes congregaciones, comunidades, encontrar espacios donde los cuales se puedan seguir seguros. Ante esta situación de las últimas semanas, Jenny, tú que estás en Colombia, es un país que también es pluricultural. Es un país que, como tú bien mencionabas hace un momento, por ejemplo, con el clima, ¿no? Es tan variado. Pero también la cultura misma, la gente es variada. Eh, cómo puede entenderse desde Latinoamérica el racismo que se vive en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que piensas, por ejemplo, tú que eres profesora? am, ¿Cuáles son esas percepciones? ¿Qué es lo que es primero que se te viene a la mente cuando escuchas de estos crímenes de odio, estos ataques? Eh, tu, tu micrófono, Jen. Gracias. Gracias. Ok. El asunto de la conciencia histórica. En realidad, en América Latina hemos comenzado a desarrollar procesos de memoria y especialmente en el caso colombiano, a propósito de nuestra historia del conflicto armado, de la guerra asimétrica que nos ha caracterizado lastimosamente a lo largo de nuestra configuración como nación, a causa, como ustedes lo saben, y pues en los distintos contextos de la presencia de distintos grupos armados al margen de la ley y también de la situación del Estado que no controla los territorios y participa o financia algunos de estos grupos, se complejiza nuestras circunstancias y había existido históricamente una cierta naturalización de la guerra, de las violencias, de la violencia directa, de la violencia estructural, de la violencia institucional, incluso pues de las formas de violencia culturales, ¿no? Que están presentes en todas estas realidades del conflicto armado. En el caso pues colombiano, centroamericano y de otros contextos que hemos vivido lastimosamente esta realidad agresiva. Y por lo tanto, entonces, cuando surge la situación de racismo es una comprensión que no es ajena, porque independientemente que en Estados Unidos ha sido sistemática una realidad donde pues hubo claramente una historia de no igualdad ante la ley, en primer lugar por parte de las comunidades negras, que fueron los que hicieron toda su lucha a partir de la búsqueda de los derechos civiles, de la igualdad de condiciones. Tenemos también en nuestros contextos en nuestros países latinoamericanos una realidad de racismo, ¿no? No es ajena. De todas maneras, subsiste la segregación en todas las formas. Por ejemplo, parte del conflicto armado colombiano obedece a esas lógicas de deslegitimación de los derechos de las personas afrodescendientes y las vidas están en peligro. Muchos más en el caso colombiano, por ejemplo, de las comunidades en el Chocó, donde subsiste una lucha entre los grupos armados por el control del territorio, dada la riqueza del subsuelo, la riqueza en estos contextos. Entonces, vivimos una realidad continua de desplazamiento y tenemos conciencia de la realidad de segregación racial que, como te planteaba ahora o les sugería, no acontece de la misma manera o con la misma historia que ha sucedido en el caso de los Estados Unidos, pero que está presente en nuestras culturas, porque esto es una realidad como histórica desde la colonia, desde nuestras historias de países colonizados y como países víctimas de una colonización, una colonización obviamente
extremadamente violenta, pero también que llegó en términos de tortura, en términos de masacres, porque fue lo que vivimos, de violaciones directas, y somos hijos, los tataranietos, ¿sí? De esas mujeres que fueron abusadas, de esos hombres y mujeres que fueron maltratados y golpeados. Entonces pareciera ser que no hemos caído en la cuenta de una cierta naturalización de la idea de diferencia de razas y de la diferencia de clase. Entonces, bueno, pues nos viene nuestra historia en el caso colombiano, pero creo que en general en el caso latinoamericano, la historia de colonización, y a su vez también la conciencia de la necesidad de no aceptar y comenzar a hacer procesos de lucha más profundos, más reflexivos, a propósito de la autosegregación que también generamos por la negación de nuestra identidad y la idea de superioridad de razas que nosotros no construimos, porque el racismo de hecho es un asunto de una construcción social y de un poder de dominación que terminamos aceptando, y los mismos que hacemos parte de esa realidad de segregación, pues lo legitimamos y estamos del lado del violento con nuestro silencio y nuestra impunidad legalizada, de alguna manera. Jenny, me parece interesante lo que estás mencionando, porque ahorita me estás recordando que hace un par de años aquí surgió una noticia, te voy a contar. Hay un profesor en la Universidad del Golfo en la Florida, que él es latinoamericano de segunda generación aquí en los Estados Unidos. Mira, te voy a contar. Él es sociólogo y como profesor, él decidió abrir una clase dentro del pensum que se llamaba el racismo blanco. Y no sé si escuchaste acerca de esta noticia. Fue un escándalo que inclusive tuvieron que proveerle seguridad, inclusive desde el FBI, protección al maestro, porque esta universidad, primeramente, es una universidad pública. Es una universidad donde van la mayoría de alumnos que tienen tal vez ciertas oportunidades para poder tener una educación aceptable, por decirlo así, porque las universidades públicas tampoco es que son grandes, o sea, son universidades con gran fama, exactamente, son importantes, pero no tienen tanta fama como otras universidades como Yale, universidades privadas que son más grandes, pero era una comunidad precisamente para donde la mayoría de los estudiantes son latinas, son negros, asiáticas. Y mira lo que pasó. El profesor se llama Ted Thornhill y él abrió esta clase que se llamaba el racismo blanco. Y el statement, o lo que prácticamente mencionaba su clase, era precisamente que ni los negros ni las negras, ni los latinoamericanos y latinoamericanas, ni los asiáticos, ni los nativos americanos podían ser racistas. El racismo era una cuestión que solamente era de los blancos, que sí podíamos tener prejuicios raciales como todos. Todo mundo puede tener prejuicios, mencionaba él. Pero racismo como tal es una cuestión estructural, sistemática, como bien lo estás mencionando en ese momento. Fue un escándalo. Inclusive salió en algunos medios de comunicación. La comunidad donde se encuentra esta universidad se llama Fort Myers, que es una comunidad de blancos adinerados, ya retirados, que se van a disfrutar de las bondades del sol de la Florida. Y ellos precisamente estaban en ese ataque constantemente. Nos da un ejemplo precisamente desde hace unos cuantos años, los reaccionarios que son los grupos blancos. A mí me decía hace poco una persona que me escribió en el perfil: usted está siendo racista contra nosotros los blancos, porque usted está diciendo de que nosotros somos esto y es esto y esto y esto. Entonces era una cuestión para mí difícil de entender. ¿Existirá el racismo contra los blancos? ¿Qué crees tú de esta anécdota que te acabo de compartir? Bueno, pues también surgen como existe una negación también del racismo histórico, ¿no? Entonces, unas formas de legitimación y de justificación de los abusos cometidos históricamente, porque cuando tú no has vivido en tu carne, ¿sí? Y por lo tanto no has experimentado esas realidades de violencia, entonces fácilmente puedo negarlo y puedo decir que no existe, o que al contrario es más interesante detenernos en la mirada de cómo de la otra parte puedo recibir también una forma de segregación quizá, pero tal vez no.
tiene que ver más bien con la visibilización y de unos actos de abuso históricos que se han dado, en el caso norteamericano, en las comunidades negras, y que por lo tanto exigen una conciencia histórica que muchas veces no necesariamente quiere asumirse desde una perspectiva crítica. Puede haber formas de persecución, pero no es lo que la historia realmente nos está diciendo. Y de todas maneras, como te venía diciendo, también el asunto de las razas son construcciones sociales, ¿sí? Como lo es el racismo. Entonces, al ser una cuestión de construcción social, comienza a demarcarse una serie de límites. Y bueno, en cierta medida también podría haber una victimización de la comunidad blanca para evadir la responsabilidad, ¿no?, que compete, y la necesidad de seguir construyendo en términos de verdad y memoria, ¿no? Queremos saludar a Alexander Calix, nos escribe desde Honduras. Dice, pareciera que en Latinoamérica no existiera el racismo. Vamos a ver tú qué opinas. Pero no solamente existe el exterminio de parte de las entidades de poder hacia los pueblos originarios, sino que también existe la xenofobia en el subconsciente de los individuos. Existe ese prejuicio y rechazo hacia los mestizos, de los mestizos hacia las diferentes etnias. Bueno, Cruz Edwin nos saluda desde acá, desde el norte de Washington. Él dice 100% de acuerdo con que nuestro silencio perpetúa el dominio de los poderosos. ¿Cuál es la percepción o cómo ustedes ven los acontecimientos de división racial en los Estados Unidos desde la bella Colombia? Menciona Cruz Edwin. Absalón nos saluda también desde Honduras. Tenemos varias gente de Honduras acá y también algunos de Estados Unidos. Y vamos a tratar de ir leyendo, compartiendo más estos comentarios con ustedes. Muchas gracias por ser parte de este tu espacio. Bueno, ¿será cierto que desde los mestizos existe racismo o prejuicio racial, Jenny? ¿Eso es un mito o cómo tú lo puedes entender? Sí existe una negación de nuestra identidad que puede producir formas de racismo y de autosegregación, ¿sí? Porque al final de cuentas es el desconocimiento de lo que somos y es una búsqueda de identidad en otras fuentes distintas a lo que son nuestras raíces. Entonces, lo que ha existido históricamente es precisamente una falta de valorar nuestras estéticas, nuestras realidades, nuestras narrativas, nuestra historia, ¿sí? Entonces, de alguna manera acontece un deseo por parecerme a aquello que considero superior. Y eso funciona desde nuestras realidades inconscientes o en el subconsciente histórico colectivo que trajo consigo las distintas colonizaciones, tanto en Norteamérica como en Centroamérica, Suramérica, aconteció del mismo modo. Y es que como nos dijeron que los descendientes, ¿cierto?, de indígenas, de negros, que somos todos los latinoamericanos, tenemos esa mezcla, claro. También tenemos, por supuesto, mezcla de sangre de colonia portuguesa, de colonia española, entonces somos esa mezcla. Hay una idea de inferioridad que de alguna manera replica y resuena. Y el deseo de construcción de clase social a partir de la negación de las raíces formula nuevas formas de racismo que desde la antropología, desde la sociología se han estudiado, pero que requerirían mayores estudios en nuestros contextos contemporáneos porque nos autorrelegamos. Y por lo tanto, entonces, somos incapaces de comprometernos con una valoración genuina, comprometida, ¿no?, con el lenguaje, con la manera de mirar al otro. Entonces, por ejemplo, nuestras sociedades latinoamericanas expresan una forma de racismo muy claro, que es el clasismo, ¿no? El deseo de sentirme superior al otro y cómo miro al otro como inferior si vivo en un barrio con mejores condiciones, si tengo un empleo mejor que el otro o si mi piel es menos mestiza que la otra, y eso subsiste de manera inconsciente, ¿sí?, en la colectividad, y nuestra vida cotidiana va transitando desde una negación al racismo, pero que en las prácticas acontece continuamente. Estaría de acuerdo, claro, con ese aporte y requeriría miradas pues muchísimo más profundas, claro. Pero en esa perspectiva, entonces tener en cuenta cómo
requerimos generar nuevos procesos de conciencia de lo que somos y de valorar nuestra historia, nuestra música, nuestras expresiones estéticas, y no avergonzarnos, porque acontece de esa manera. Y asimismo sucedió en Norteamérica. El proceso era, bueno, vamos a luchar por unos derechos civiles, pero la protesta posterior es busquemos una libertad y emancipémonos desde la liberación de esa esclavitud que traemos ideológicamente y mentalmente. Y eso sucede continuamente en América Latina. Se pretende que es superior aquel que habita otro territorio europeo o al norte, ¿sí? Es inferior, está al sur, es superior a aquel que tiene, como lo decíamos anteriormente, o los ojos claros o un color de piel menos oscuro, o es superior a aquel que tiene un determinado puesto en un contexto pues relevante que ha acumulado riqueza. Entonces terminamos negando nuestra identidad y no existe un respeto hacia sí mismo ni procesos de subjetividad, es decir, de entendernos como sujetos también centro de la historia, y esa búsqueda de la propia valía de lo que somos como pueblos latinoamericanos es lo que permitirá transitar hacia un genuino camino de igualdad, porque nosotros mismos producimos las desigualdades en nuestros contextos. O sea que de manera consciente e inconsciente, ¿no? Claro, o sea, hay parte de responsabilidad por la cuestión de los privilegios, ¿no? Que esa es una situación que no podemos escapar de ello, pero al menos deberíamos de ser por lo menos conscientes de aceptarlo y de entenderlo para así poder erradicarlo. Mira lo que menciona acá Federico Díaz Granados. Si me puedes escribir luego, Federico, ¿de dónde nos escribes? ¿De dónde es él? Fede es mi amigo de mi corazón, es mi Fede de Colombia. Fede es un poeta colombiano, para que te conozcas ahora con Fede. Gracias, Fede, tan lindo por estar. Bueno, gracias, Fede. Y es un poeta colombiano muy respetado, literato, escritor, y bueno, sería lindo escuchar a Fede. Vamos día entonces, para que lo invites. Pues sería bueno, o sea, podríamos ir pensando hacer, no sé, una invitación a usted, a Federico y a ti, Jenny, para que participen con nosotros y compartan aquí con la comunidad en los Estados Unidos. Vamos a leer entonces el comentario de Federico. Un saludo y un abrazo para vos, espero que estés muy bien. Dice Federico Díaz Granados: la pandemia ha evidenciado más el racismo. Estoy de acuerdo. Seguimos siendo extraños entre las fronteras, las migraciones como fenómenos de todos los tiempos. Es curioso porque imagínate, Estados Unidos históricamente es un país fundado por migrantes, ¿no? Es un país que fue fundado primero por la conquista y el exterminio de las culturas nativoamericanas, pero ni las culturas nativoamericanas que fueron invadidas tuvieron un rechazo, o no se conoce en ningún libro de historia, creo yo, que hayan perpetuado racismo contra los europeos que llegaban acá, ¿no? Pero fue prácticamente esa construcción de la esclavitud, esa construcción de la migración. Y al ser un país tan diverso, un país con tantas culturas, con tantos idiomas, donde cuando uno habla en una iglesia es como que si uno esté hablando en diferentes países a la misma vez, pero es un país donde se ataca tanto al migrante, donde se ataca tanto a las personas de color, y creo que no hay nada más adecuado que este comentario que nos ha compartido el poeta Federico Díaz Granados. Muchísimas gracias, un abrazo para usted, y esperamos también que podamos superar esas fronteras, ¿no?, que nos separan. Dice Jonathan, saludo también desde Honduras. Dice, Jenny, te hace una pregunta. Dice, ¿cómo crees que será la administración de Biden en temas raciales y política internacional para nuestro continente americano? Tenemos nuevo César. ¿Qué tal crees? ¿Está más loco este que el anterior o son iguales? No pueden ser iguales, no podemos ir. Sí. Eso esperamos, ¿no? Que Claro. no puede hacerse una mirada mesiánica de los políticos, porque ha sido lo que ha caracterizado a nuestras formas de organización como naciones, tener una expectativa que determinado partido político o líder político va a cambiar las circunstancias, y casi que hay una lectura escatológica, para decirlo así desde nuestras perspectivas teológicas, la idea soteriológica, ¿no?, sobre aquel que llega será la salvación
para una nación y no funciona de tal manera, Ujú. pero claramente tiene que haber un cambio con Biden porque precisamente son las masas latinas, las masas afro, mm, las distintas comunidades que han vivido esas experiencias segregacionistas, que apoyan por sus políticas que se espera sean, por supuesto, liberales y en función de los derechos, ¿no? Bueno, su fórmula vicepresidencial se supone está 100% comprometida para que esto sea así, continuar trabajando en función de la igualdad, de procesos de justicia, de oportunidades, Ujú. ¿sí? Para todos. Entonces, hacer una expectativa muy alta frente a cualquier gobierno siempre será un grosso error porque los cambios históricos implican procesos y procesos bastante largos. Ujú. Pero sí es emocionante poder pensar que hay una posibilidad de esperanza, Ujú. porque se venía de toda una era represiva, por supuesto, con Trump Ujú. y con unas circunstancias de incertidumbre muy fuertes por parte de las comunidades latinas y las comunidades negras frente a las políticas que estaba incorporando. Entonces, esa posibilidad de reivindicación, una vez más, de los derechos civiles y del respeto a las luchas por los mismos, Ujú. me imagino y se supone es la bandera de este gobierno Ujú. y no corresponde ese proceso que recaiga meramente sobre los gobernantes, es un trabajo desde la ciudadanía. Entonces, ese es el asunto político, ¿no? El compromiso de las comunidades, de los grupos para que hayan caminos de transformación y también pedagogías. Claro. Eh, No se ha generado tal vez ese proceso y se requiere mayor educación dentro de las comunidades latinas. O sea, sí se ha hecho muchísimos procesos, pero se requeriría mayor educación en términos de derechos civiles, de derechos políticos, pero de compromiso histórico, por supuesto, desde la no violencia, ¿no? mm, Porque un poco por ahí también se está legitimando la idea de con violencia se resuelve las leyes injustas o los abusos de poder y pues si respondo de esa manera obviamente va a fracasar el proyecto. claro. Yo recuerdo que cuando en 2010-2011 llegó a la presidenta Obama, a la presidencia, am, fue un momento emotivo, histórico para un país donde el cual la mayoría de la gente afroamericana siempre ha sido blanco de ataques raciales. Y la idea de tener el primer presidente afroamericano daba bastantes esperanzas, ¿no? En realidad se miraba el comienzo de una nueva era. Y desgraciadamente, pues sus políticas externas fueron fatales para muchos países. Las políticas internas fueron buenas en algunos aspectos también, pero de repente termina el periodo de Obama y llega lo impensable, ¿no? Como que tuvimos un retroceso, como que habíamos dado un paso para adelante y agarramos como 10 pasos para atrás con el presidente después que entró en turno, Donald Trump. Y precisamente con ese ataque hacia la comunidad migrante, donde tenemos que todavía recordar que aún hay niños y niñas que duermen todavía en esos centros de detención en Texas, que no han encontrado todavía a sus padres debido a que fueron víctimas de esa separación. Separaron a sus padres del lado de ellos, y muchos de ellos tuvieron que sufrir en el tiempo de la pandemia también con enfermedades. La han pasado muy mal, y eso también es parte de esa construcción racista, ¿no? De qué hubiese pasado si esos niños fuesen rubios, si fuesen blancos, si fuesen legales, ¿no? Si fuesen americanos, como ellos mismos se hacen llamar. Sinceramente, el tiempo ahora con Biden y con Kamala Harris también como vicepresidenta, que es la primera mujer afroamericana también con orígenes nativoamericanos también en llegar a la vicepresidencia del país. Una mujer muy capaz. También con la señora Michelle Obama también, que se ha visto un cambio específicamente en cómo se ha abordado este tema de la pandemia, tratando de hacer una separación completamente distinta a lo que fue la administración anterior, como querer hacer un borrón y cuenta nueva. Queremos hacer las cosas bien, pero nos damos cuenta que todavía falta mucho, que todavía hay sectores dentro de la población, dentro de las instituciones, que se resisten precisamente a perder sus privilegios. Ahora, Jenny, la siguiente pregunta. Vamos a ver.
¿Qué crees? Don Federico Díaz Granados nos mencionaba algo con respecto con la pandemia, que se ha recrudecido todavía más esta cuestión del racismo. Con la cuestión por ejemplo, no sé en Colombia cómo estará esto de las dosis de las vacunas, que si ya están siendo accesibles para las comunidades allá, tú nos puedes a platicar un poco cómo está esa situación de las vacunas en Colombia. Pero aquí en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que la distribución de las vacunas en su mayoría han sido prioritarias para aquellas comunidades donde son mayormente blancas. Por ejemplo, aquí en Washington, la ciudad de Seattle, especialmente el centro de Seattle, es una de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos, porque prácticamente está sufriendo un proceso de blanquización. O sea, suben los precios económicamente para que la gente de color no pueda acceder a tener una vivienda o vivir cerca del downtown, que es el centro, y tienen que vivir en ciudades como Tacoma, ciudades que están como a 1 hora y media del centro de la ciudad, para ir a trabajar, porque estos sectores se han vuelto mucho más blancos. Y con las vacunas, con el acceso a los medicamentos, hemos visto que las comunidades blancas son las que se han beneficiado más, especialmente aquellas zonas donde hay más acceso económico, donde la situación social es diferente a la mayoría de las comunidades de color. ¿Tú crees de que esto podría ser lo mismo en Colombia? ¿Podrías en alguna manera duplicarse? ¿Cómo crees que esto afecta precisamente al sector laboral, al sector obrero, a los campesinos, tanto en Colombia como también a los migrantes que vienen acá a los Estados Unidos? Claro, por supuesto, sí, lo que Fede está enfatizando es una realidad. La pandemia sacó a flote nuestras desigualdades, nuestras formas de organización institucionales, sociales, políticas y económicas de injusticia, puso en evidencia ciertas alianzas y ahora tú mencionabas el asunto de la gran expectativa con respecto al gobierno en su momento con Obama, que fracasó en el camino y es porque no se puede esperar todo de un político, de un líder, lo planteo, de un partido, porque en todo el fenómeno del acceso a espacios de representación política, en la lucha por esa arena política, hay alianzas y alianzas de poder, ¿sí? Estamos hablando de un poder facto, económico, de intereses individuales. No puede pensarse nunca en una expectativa como romantizar lo político, la política en términos de representación, ¿sí? de acceder a espacios de cargos públicos, y esto no se podría romantizar. Entonces, ¿qué sucede con la pandemia? Se pone en evidencia estas realidades de élites que desangran los pueblos, las sociedades, y que funcionan a través de sus intereses. Por eso no ha circulado como deberían ser las vacunas. Es un asunto que tendría que resolverse porque dentro del presupuesto de cada estado la prioridad tendría que ser la salud, tendría que estar preparados los estados para responder a una pandemia. Esa es la aspiración de la idea del estado que cuide, ¿no? a su comunidad, la idea de un estado que protege, la idea de una democracia, pero que en la práctica pues no acontece de tal manera. Se proclama, por supuesto, en campaña política el asunto de la igualdad social y bueno, del cuidado de la ciudadanía, pero no es así en realidad. Y la pandemia entonces, como lo mencionaba ahora, sacará a flote el asunto de las jerarquías sociales, de las diferencias de clase nuevamente, tanto que quienes estaban en unas circunstancias quizás de inestabilidad económica, pues han vivido actualmente, pero son masas de personas, circunstancias de miseria, el empobrecimiento ha aumentado, pero pues las estadísticas nunca serán reales. Se dará una estadística muy por debajo de la realidad, porque por ejemplo en Colombia la medición de la pobreza, e incluso a nivel mundial, no tiene nada que ver con la realidad de la pobreza, ¿sí? Se piensa que alguien por tener asuntos básicos como algún aparato electrónico o una cama, etcétera, esos mínimos de necesidades, entonces no empieza a no considerarse la persona pobre ni en condiciones de miseria. En Colombia es totalmente absurdo. No sé, espérate, el equivalente en dólares
ahora mismo me pierdo cuánto podría ser en dólares, Ujú. pero se considera que alguien con cierto nivel de ingreso que no equivale ni siquiera para pagar una renta mensual, entonces es una persona que no está en condiciones de pobreza. Entonces, pues Ujú. las políticas siempre están haciendo un juego con la sociedad, una apariencia de libertades, y estamos sometidos a gobiernos y a sociedades que han disfrazado las formas de esclavitud desde otras perspectivas. Entonces, esas desigualdades, esas jerarquizaciones con la pandemia se evidenciaron muchísimo más y han venido mostrando la crisis que ha traído consigo el exceso de las políticas desde el capitalismo y el neoliberalismo, que se consideraban en función del bienestar social y en función del desarrollo comunitario, pero que en la práctica nunca lo han sido ni lo son, sino están estructurados desde unas perspectivas para favorecer a una minoría y, por supuesto, continuar mostrando una apariencia de mejoramiento de condiciones de vida para la sociedad. Y no ha sido así. Y con respecto pues a las vacunas es la misma situación. Creo que Colombia es uno de los países que está en peores circunstancias en Ujú. términos de vacunas en Colombia. No se ha invertido lo que corresponde, el proceso es lento, no sabemos cuándo llegará, no sé, a ciertas edades o a las personas incluso, pues, menores incluso de 50 años, porque hasta ahora se han vacunado a los, primero eran mayores de 80, ahora están mayores de 75, pero por supuesto porque no hay un interés por parte de los gobiernos en general. Creo que en América Latina las circunstancias de crisis, bueno, a excepción de Chile, que iba repuntando, pero mira Ujú. la paradoja, están confinados y están en una situación de no control de la crisis sanitaria, al igual que el resto de países, a pesar de la vacunación. Entonces, esto de la no atención a la salud, de la evidenciación de las realidades de pobreza que son más profundas de lo que imaginábamos, Ajá. se acentúa muchísimo más en un contexto como el que estamos viviendo de crisis sanitaria, porque no, porque lo que estaba como solapado con algunas políticas y algunos discursos, de alguna manera se evidencia con muchísima más fuerza la no igualdad social y la no posibilidad de acceso a los derechos civiles. Jenny, ahorita que mencionas eso, ahora quiero entrar en un nuevo espectro ahorita de este diálogo tan interesante que estamos teniendo y en realidad créeme que nos está sirviendo bastante. Sinceramente es una experiencia bastante enriquecedora. Mira, dice Cruz Edwin Santos, dice que hablar de desmantelar el racismo desde los políticos es muy importante y necesitamos esta alianza. Pero ¿cómo desmantelar el racismo desde nosotros mismos? Desde nosotros mismos que lo sufrimos. Y aquí te quiero conectar con el siguiente puente. Yo sé que tú eres teóloga también. Y muy buena, por cierto. Te he seguido varios de los diálogos que hemos tenido y creo que esa riqueza que tú traes acá para compartir con nosotros va a ser muy, muy valiosa. Nosotros acá en los Estados Unidos, Jenny, tenemos un problema. Las comunidades hispanas, latinoamericanas, especialmente dentro del contexto de la iglesia, te estoy hablando al menos desde la perspectiva metodista unida, que es a la denominación a la que yo represento, ¿no? Que es en la cual yo trabajo, y también tengo trabajo también con el ministerio, también con la gente acá. Muchos de los pastores latinoamericanos vendimos a tomar posiciones o trabajos que los anglos no quieren tomar. O sea, nos mandan a comunidades donde ellos no quieren trabajar o Ajá, donde ya hay mucha población hispana con ajá, grandes dificultades, por ejemplo, para administrar los edificios porque los edificios ya están viejos. Y aquí en Estados Unidos, pues por la cuestión del clima, se necesita tener edificios condicionados para el clima, ¿no? Para cuando hace calor o cuando hace frío. Y también la cuestión de los salarios, que muchas veces no es equitativo. Y esta no es solamente la realidad con la iglesia metodista, sino con otras iglesias también. Y estas iglesias, especialmente las iglesias históricas, que han hecho bastante bien también, han trabajado, han hecho también aportes importantes también a las comunidades. Pero aún sigue siendo muy difícil poder accesar a los lugares de toma de decisión,
a los lugares donde podemos alzar nuestras voces, hacernos escuchar, porque pareciera que hay toda una estructura que nos separa y nos limita a un solo espacio. ¿Cómo podríamos nosotros luchar, especialmente pastores, pastoras, líderes dentro de las iglesias, con esta situación? Enmarcándolo con lo que dice Cruz Edwin también, y yo creo que ya lo mencionabas un poco de eso anteriormente, la cuestión de vencer nuestros propios prejuicios también. Pero ante esta situación de la institución, ¿cómo podemos desmantelar el racismo dentro de la iglesia? O los prejuicios raciales dentro de la iglesia. Yo sé de que este tal vez sea un contexto que no sea muy familiar para ti, o no lo sé, pero al menos en Estados Unidos se nota mucho la diferencia, se siente muy muy fuerte. O sea, yo a veces me siento con toda honestidad que es más tranquilo, más aceptado. Bueno, yo soy blanco, obviamente en Latinoamérica yo no tengo ese problema, yo soy parte del problema más bien, porque todos los privilegios funcionan para mí. Pero cuando estoy aquí en Estados Unidos resulta que no soy tan blanco como yo pensaba, porque escuchan mi acento y mi apellido, pero en realidad hay personas que la están pasando mucho más difícil. ¿Cómo se puede desmantelar el racismo desde tu opinión, lo que tú sientes? ¿Qué crees que se podría hacer para poder superar esa barrera que nos separa? Bueno, pues, ok. A propósito, recuerdo ahora mismo a Paul Tillich, ya que estamos mencionando el contexto teológico, un teólogo alemán que fue relevante en su papel en el contexto en la Segunda Guerra Mundial y posguerra, quien se detiene a reflexionar sobre el papel de la teología, sobre el papel de la reflexión crítica de la fe. Y Paul Tillich afirmará que la iglesia es como, le corresponde, ¿no? Es como el sujeto, ¿sí? Que ha de ocuparse de esa reflexión teológica. Es decir, el asunto de una mirada crítica de la fe no corresponde a un grupo selecto de pensadores, sino que es responsabilidad de la iglesia. Y afirmará que la teología está para servir a las necesidades de la iglesia, y yo añadiría a las necesidades de la sociedad. Y esto también desde una mirada que ha sido propia de nuestros movimientos teológicos latinoamericanos, de la denominada teología de la liberación, y es que es imposible pensar una reflexión sobre la fe sin una praxis y un compromiso histórico. Entonces, en esa perspectiva, los asuntos de la iglesia son asuntos de la sociedad, y los asuntos de la sociedad son asuntos de la iglesia, ¿sí? Corresponde esa doble mirada y ese proceso de retroalimentación continua. De hecho, nosotros como pues hijos de la Reforma, se supone que creemos en ese principio de Ecclesia semper reformanda, ¿no? La iglesia de la Reforma siempre reformada, o sea, siempre haciendo unos procesos de autocrítica, pero ya no tenemos que necesariamente pensarnos desde una orilla del protestantismo, sino desde la oikumene, desde la casa común, es decir, como católicos, protestantes, ortodoxos, todos creyentes que pretendamos seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, como seguidores de una misma fe, sea desde el catolicismo, desde el protestantismo, desde la mirada anglicana, ortodoxa, es una obligatoriedad tomar la cruz histórica que nos ha correspondido como latinoamericanos y hacer procesos de concientización en nuestras realidades, mucho más si pretendemos creernos este discurso sobre el evangelio como una experiencia de muerte y resurrección, ¿no? Porque morir implica dejar aquello que traemos, el lastre colonial, el lastre de negación de nuestra autonomía como individuos, el lastre que traemos de la idea de sociedades, de contextos privilegiados a los cuales queremos pertenecer para alejarnos de lo que nosotros de alguna manera inconsciente o conscientemente rechazamos, que es nuestra identidad y nuestras raíces. Entonces habría tanto por debatir, y bueno, tenemos como inspiración en el caso de los protestantes, claro, los reformadores que fueron contestatarios, pero desde todas las narrativas del cristianismo, de la historia de la iglesia cristiana, un montón de mártires de la fe y de personas que nos inspiraron y nos siguen inspirando para repensarnos y hacer un proceso de autocrítica.
¿sí? En realidad, gran parte de esta situación que nosotros estamos viviendo históricamente y contextualmente, como lo enunciaba ahora Edwin, y es que tenemos que hacer un ejercicio de desmantelar esas concepciones narrativas, constructos que nosotros hemos construido, que nosotros mismos, perdón, hemos desarrollado de cierto autorrechazo, pues es lo que nos va a permitir también propiciar ejercicios pedagógicos y que sean tanto teológicos como eclesiales y sociales, porque la iglesia es parte de es sociedad, ¿sí? Claro. Y por lo tanto le compete y le corresponde, como diría Tillich, ocuparse de las necesidades sociales, como diría en este caso pues Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación. Es imposible pensar en procesos de cambio si no generamos esos caminos de conciencia moral, ¿sí? De lo que nosotros decimos discursivamente desde la idea del amor, de la justicia, de la misericordia, pero no lo ejercemos en nuestros mismos contextos y en nuestras propias comunidades, porque comenzamos a organizarnos de manera piramidal, hacemos procesos jerarquizados, predicamos una teología basada en los dichos y hechos de Jesús y Paulina, ¿sí? En Cristo no hay judío ni griego, en Cristo no hay esclavo ni libre, entonces se debería romper esos paradigmas de género, ¿no? De la idea de la inferioridad de lo femenino, como se ha construido históricamente también muchos procesos dentro de la iglesia, de inferioridad racial, de inferioridad social, ¿sí? Y si no hay esclavo ni libre desde la predicación paulina, si no hay judío ni griego, si no hay varón ni mujer, le corresponde a la iglesia transformar, ¿no? Romanos 12:1, transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Pero fíjate que de repente no hemos hecho esos procesos de transición y comenzamos a adherirnos a las nuevas formas culturales, un poco narcisistas, un poco bastante exitistas, deseosas de la visibilización. Entonces hay una afirmación de actuar políticamente de manera correcta, ¿sí? Pero no eso que movilizó, por ejemplo, en este caso del racismo, a un Martin Luther King, que no estaba interesado ni en la fama, ni en la visibilización, ni en el like que te den dentro de las redes, era lo que podría menos interesarles si hubiera existido las redes. Ahora escuché afirmaciones súper descontextualizadas que me llaman la atención. Si Jesús estuviera en este tiempo, entonces tendría Face, Instagram, Twitter, y entonces, y es como de alguna manera esa idea de desmitificación terminas desdibujando, ¿no? El propósito del evangelio y el sentido de Jesús. Pero entonces remitámonos a un reverendo, a un pastor bautista, Luther King, que será quien da toda la lucha por los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos, y su preocupación es desde las entrañas, ¿no? Que nace desde lo más profundo en función de unos cambios estructurales, de atacar las violencias institucionales y estructurales subsistentes en este momento, pero sin un interés mediático. Creo que la iglesia tenemos que comenzar a pensarnos en eso, en esa situación. Uno, cuando nos hemos silenciado e hemos sido indiferentes. Dos, cuando no hay conciencia autocrítica y de seguirnos reformando y revisando nuestras estructuras y nuestras realidades. Y en tercer lugar, cuando en esa pretensión de justicia es muy fotografiada, ¿no? O es muy en busca de una visibilización, pero no hay como ese deseo genuino de lo que corresponde pues al creyente, al cristiano, que es el compromiso histórico social en función de una transformación, pero a puerta cerrada, ¿no? Y en oración, como corresponde. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hay algo que me llama poderosamente la atención. Históricamente, los movimientos sociales, especialmente desde las iglesias, o bueno, pongámoslo generalmente, siempre, al menos desde la comunidad afroamericana, fueron muy presentes. Tú mencionabas al pastor Martin Luther King. Pero yo a veces he visto, o no sé, tal vez estaré equivocado, pero la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, en cierto sentido, está huérfana de ese tipo de líderes, hombres y mujeres que tal vez hayan,
no sé si hayan realmente dado un impacto mayor dentro de la cultura y la realidad social dentro de los Estados Unidos con movimientos tan presenciales como este, porque en realidad se escucha muy poco, o es casi inexistente, tal vez porque haya un temor implícito. La otra cosa que yo creo que también valdría la pena mencionar es precisamente cómo los blancos tienen esa percepción de nosotros. Una de las cosas que comentaba junto con mi papá también es pastor y es teólogo, y él es pastor también en una comunidad donde son multiculturales. Él es copastor junto con otro pastor que es blanco, y los dos trabajan muy bien por la justicia, son muy parte de la comunidad y todo. Pero hablábamos de ciertas cosas y decían de que el temor más grande de los blancos progresistas, podemos a ponerle así eso entre comillas, ¿no? Es que tienen un terror enorme a que se les considere racistas. O sea, ellos no quieren verse como racistas, aún a pesar de que acompañan nuestras luchas, están junto con nosotros, hablan en contra del racismo. Y habría que preguntarse hasta qué punto en realidad están ellos conscientes o con el corazón en la mano de creer realmente en la lucha contra el racismo y hermanarse y encarnarse junto con las comunidades multiculturales, ¿no? Entender que somos una aldea global que, especialmente en el contexto estadounidense, es inevitable no relacionarse junto con otras personas y más dentro del marco de la iglesia. Ahora, también creo que existe un temor desde las comunidades latinoamericanas en los Estados Unidos a denunciar el racismo en estos espacios. Es decir, no nos atrevemos a desafiar a las estructuras de poder en las cuales nosotros trabajamos o estamos, por temor primero a que nos puedan deportar si no tenemos un estatus legal regulado, ¿no? O precisamente porque somos la minoría o porque apenas aprendemos a hablar el inglés, y parece de que las comunidades blancas nos asimilan y nos meten dentro de su propio empaque, dentro de su propia cultura, y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a todo lo que ellos y ellas digan, en vez de vivir nuestra propia experiencia, de vivir nuestra propia cultura, nuestra propia autenticidad, y desde esa misma realidad hablar, desafiar precisamente a esas estructuras de poder en la iglesia, porque yo no veo de otra forma. Sinceramente, a veces siento que queremos espacios, y esto te lo estoy hablando a título personal en el contexto en el que yo vivo, queremos tener participación, pero tenemos temor a que se nos vaya a señalar, a que se nos vaya a marginar. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si vamos a hablar de teología, si vamos a hablar precisamente, bueno, no nos vayamos tan allá, tan complejo, pero de la práctica pastoral, del ministerio, ahora que estamos en Domingo de Ramos, esa entrada triunfal de Jesucristo, ¿no? Con su pueblo, que lo reconocía a él, que se hermanaba con su pueblo. La iglesia misma, Jenny, tú que eres teóloga, también, ¿crees que haya algún aspecto de esperanza que se pueda cambiar esto? ¿Qué le dirías tú a una pastora latina, a una pastora colombiana, metodista o bautista o aquí en los Estados Unidos, que tiene que enfrentarse a una iglesia anglo, donde el cual la rechazan no solamente por ser hispana, sino también por ser mujer, por tal vez tener un apellido y tener costumbres extrañas hacia lo que se considera normal? ¿Qué le dirías tú en ese caso hipotético? ¿Cómo podría ella ejercer su ministerio como pastora? Sí, creo, bueno, que sería un diálogo en construcción desde lo femenino, de la conciencia del sentido contracultural que tiene el Evangelio, en términos que se revela contra cualquier forma de dominación. Pero no es un revelarse en apariencia, sino desde lo profundo, desde procesos de construcción, ¿sí? Y que haya una conciencia de evangelio implica también una profundización en términos del asunto que atraviesa a lo largo y ancho de las escrituras el gran tema, que es la justicia de Dios, como el orden de Dios restableciendo ese propósito de bien para todos los hombres.
Y si en Jesucristo está representada esa justicia, que es como el máximo profeta, la justicia hecha a plenitud, es en función de ese camino que insiste en una fuerza transformadora donde la lógica divina opere, y esa lógica implica un compromiso en búsqueda de todo aquello, en contra de todo aquello que sea opresor o que sea contrario al propósito divino. Le diría a las mujeres que tienen que desarrollar cada vez más esos procesos de empoderamiento, pero desde el camino que traza el Evangelio, que es la mansedumbre, es la humildad, es la sabiduría, que son los frutos del Espíritu, la paz, la templanza, por supuesto el dominio propio, pero no con una pretensión guerrerista y violenta, porque hemos caído en esas luchas innecesarias al interior de nuestros contextos, nos segmentamos, entonces están los progresistas y los liberales y los conservadores y los ultrarreformados, en oposición continuamente, y es imposible pretender aportar a la sociedad si yo soy el que pretendo detentar la verdad absoluta y soy incapaz de escuchar y respetar la pluralidad de las experiencias de fe. Entonces, a las mujeres que siempre que hagan este camino desde el empoderamiento, pero entendido en una perspectiva del respeto y en una perspectiva del servicio, porque el empoderamiento no es para colocarme en una cumbre, porque simplemente sería invertir la pirámide, no tendría ningún sentido, sino el empoderamiento se construye en función del servicio. Y ese servicio para generar procesos sociales circulares, ¿no? Que lo que estamos atacando es precisamente esa angustia que nos genera las formas que reproducimos constantemente piramidales. Y por parte de las mujeres corresponde eso, un ejercicio de conciencia crítica, pero también de hacerlo desde la perspectiva de lo femenino, que la mujer es creadora de por sí, es maternal sin necesidad de que sea madre en términos pues, materiales concretos, pero es gestora de vida, entonces que podamos ser productoras de vida desde la inteligencia, desde la sabiduría. Y en muchos contextos eclesiales vivimos los dos extremos, o la negación de la presencia de lo femenino y muchas formas de violencia en contra de la mujer. Claramente esto sucede en nuestros contextos históricamente, y en los otros un afán de empoderamiento desde bueno, una idea de reivindicación, pero que está disfrazada de cierta violencia cultural. Entonces, la sabiduría en esos procesos, volver a los principios que estaba enunciando ahora, y es esa fuerza, el Evangelio tu Theou, ¿sí? ese dynamis, ese poder de Dios que implica procesos de transformación y de concreción de la justicia social. No temer hacer las cosas, hacer un camino desde la sabiduría y desde el compromiso histórico y la fe. Es exigente, pero también guiado por el Espíritu va generando unos frutos increíbles, si lo hacemos pensando en términos de compromiso y servicio. Wow, increíble, me encanta esa imagen maternal, ¿no? Que se usa. Porque también... Creadora de vida. Claro, es creadora de vida, y también en esa manera es como Dios también es, ¿no? Dios es esa figura maternal, es esa figura también protectora, que también, bueno, la práctica de Jesús mediante el diálogo siempre, ¿no? Invitaba a la transformación de las personas, a analizarse ellos, a autoanalizarse. Quiero compartir contigo otro comentario que está acá, nos están hablando también desde Illinois, desde aquí de los Estados Unidos, pero ellos están al este, yo estoy en la costa oeste acá, y saludos para Martín, dice, buena charla, dice, está disfrutando acá, gracias Martín. Dice, solo quiero comentar que escuchando todo esto, que uno de los principios de los males de las sociedades o los pueblos es la falta de educación e intolerancia a lo que no nos gusta o no es igual a nosotros. Es algo triste, pero yo vi algo de la desigualdad dentro de mi congregación, pero hacia la comunidad blanca, lo cual fue triste y fue un abrir de ojos para mí. Fíjate de que lo que menciona Martín es cierto. Hay una anécdota
muy breve la voy a compartir. Había un templo, una iglesia en el cual la congregación anglo ya eran como unos 40, 50 aproximadamente. La mayoría de ellos ya mayores de edad, ¿no? Baby boomers, la mayoría. Y habían decidido rentar parte del edificio a una congregación hispana. Porque tenían que, de cierta manera, solventar algunos gastos para pagar los seguros. Porque aquí los edificios tienen que asegurarse. Si no, el Estado no da el permiso para poder llevar a cabo una iglesia. Entonces eso es mucho dinero. Lo que sucede es de que la congregación prácticamente estaba aislada en una sola área. Y lo triste era de que en la mitad del templo o en la mitad del edificio había una línea en masking tape, no sé cómo le dirán allá, en cinta adhesiva, puesta desde el suelo hasta la pared y hasta el techo. Era una cinta amarilla. Y le preguntaban al pastor de la iglesia hispana, ¿y esto qué es? Porque habían ido a visitar. Ah, mire, pastor, es que nosotros de esta línea para allá no podemos entrar porque ese espacio le pertenece a la congregación anglo. Y nosotros estamos acá. Y ellos evidentemente no tenían la mejor área del edificio. Ese tipo de cosas son la realidad constante en las comunidades de fe aquí en los Estados Unidos. Se cree de que las situaciones pueden ser diferentes económicamente. Sí, en algún aspecto lo son. Pero las circunstancias de trabajo son complejos. O sea, no se vive un reino para todos. Es más bien un reino para unos y el otro, no sé, donde quedan los despreciados o despreciadas, donde no tienen entrada. Los parias. Claro. Y eso es doloroso porque al menos en el ministerio, en el trabajo, en la formación teológica, yo recuerdo cuando estuve en la Universidad Bíblica Latinoamericana, con mis compañeros de diferentes partes, comunidades, nos contaban experiencias inclusive similares en sus contextos, donde eran despreciados especialmente por aquel segmento o grupo de personas de poder dentro de inclusive sus comunidades de fe. Y aquí en los Estados Unidos, lamentablemente seguimos viendo hechos parecidos. Vamos a ir terminando y vamos a ir a dar un saludo, ¿verdad? Para los que han estado acá junto con nosotros. Fíjate de que el poeta Federico Díaz extendió un poco más el comentario y no quiero que nos vayamos sin mencionarlo también. Bueno, voy a volver a repetir. Dice, la pandemia ha evidenciado más el racismo, seguimos siendo extraños entre las fronteras y las migraciones como fenómeno de todos los tiempos, pone sobre mesa todas las fragilidades de nuestros sistemas. Seguiremos siendo unos nómadas mientras las grandes potencias nos sigan cerrando las puertas y las inequidades sociales sean cada vez más grandes. Sí, sinceramente, para mí es difícil entender que un país que se hace autollamar cristiano, ¿no? Bueno, aunque en Estados Unidos no existe una religión oficial, pero mayormente es un país de fe cristiana, tenga la desfachatez de oprimir a otros hermanos en la fe también. No solamente adentro de los Estados Unidos, sino que también hacia Latinoamérica. Comentaba con el pastor Luis Caviedes, que él es pastor allá en Cali, sobre lo que había sucedido hace poco en el departamento del Guaviare, creo, en Colombia, con el ataque descomunal, una violación ante los derechos humanos, precisamente un ataque donde han fallecido niños, niñas, y lo más triste es de que tratan de ver cómo taparlo con un dedo, el sol con un dedo, y me hablaba precisamente de esas situaciones, ¿no? Esa alianza de poder. El racismo es poder. Y se expresa en cualquier medida, en cualquier forma, ¿no? Estos niños tal vez son indígenas, o eran indígenas, o de unas comunidades invisibilizadas. Y parece de que todo lo que es de color no tiene tanta repercusión. Estas 6 mujeres asiáticas, que inclusive una señora de 70 años recibió un ataque brutal de un muchacho blanco de 30 años, y la señora se defendió. Se hizo noticia, pero no tuvo gran repercusión. Parece de que siempre los medios de información terminan asolapando o dibujando la realidad de las cosas. Antes de terminar, Jenny, ¿qué palabras te gustaría dedicarnos o invitarnos a qué reflexión? Yo sé que la plática ha sido muy rica y sinceramente le quiero agradecer a cada uno de los que ha estado presentes en esta programación. ¿Hay algo más que quieras decir antes de irnos despidiendo?
para cerrar con broche de oro y agradecerte también tu disponibilidad. Y espero que esta no sea la última vez, sino que podamos crear nuevos espacios donde también podamos hablarle a los blancos. Y eso es una situación que creo es importante. Es tu espacio, Jenny. Gracias, Joel, y gracias, y se fue el tiempo súper rápido. Sí, bastante. Ojalá podamos continuar ampliando, bueno, y a los que nos acompañaron. Como tú lo introducías, conectando ahora aquello a lo cual hacía referencia, vivimos una experiencia de rechazo, de segregación en muchos contextos que a veces nos cuesta denunciar por el temor que hemos construido inconscientemente bajo esa perspectiva de la idea de razas superiores e inferiores. Eso funciona de una u otra manera constantemente y en nuestros contextos latinoamericanos. Entonces, como mencionaba al inicio, cuando se van gestando caminos de lectura crítica de estas realidades, surge nuevamente la angustia o el temor dado la pérdida, como tú lo enunciabas, de ciertos privilegios. Y no puede ser así porque los procesos de transformación implican luchas y luchas sociales, pero que sean llevadas de manera auténtica como corresponde, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ahora mencionaba como gran inspirador del movimiento antirracista, Martin Luther King, recordemos que él se basó en la desobediencia civil y en las políticas de no violencia, inspirado en Gandhi y en formas de resistencia. Entonces nosotros tenemos que pensarnos desde nuestros contextos eclesiales y desde nuestros espacios públicos, cómo construimos formas de resistencia que conduzcan a un camino de verdaderas libertades, no una apariencia de libertades y apariencias de democracia, que es lo que continuamos viviendo históricamente. Pero eso pasa también y está atravesado por la cuestión de la forma, ¿no? La manera como realizamos nuestra respuesta, porque la lucha por los derechos y la lucha por el respeto a la autonomía del individuo, si bien está enmarcado en ideales altos y mínimos del asunto de la dignidad humana, no puede permitirse hacer desde métodos ruines o métodos que invalidan la lucha. Y esto un poco para ir generando desde allí mismo la autocrítica. Entonces, no puedes golpear a otro o maltratarlo en nombre de la opresión, ¿sí? En nombre del respeto a tus libertades, en nombre del deseo del cuidado de la comunidad o del individuo. Y este es el asunto. Para generar procesos de cambio necesitamos primero nosotros emanciparnos en nuestra mente y en nuestras ideologías. El primer paso es el cambio del pensamiento desde nosotros mismos, porque somos quienes consciente o inconscientemente continuamos aportando a esa construcción social de raza, a esa construcción social del racismo, ¿sí? Y apoyando esas lógicas de acumulaciones culturales, ¿sí? Que legitiman las desigualdades, la exclusión, las formas de segregación, que legitiman la impunidad, ¿sí? E incluso la indiferencia y el silencio. Entonces corresponde a nosotros mismos, latinoamericanos, que de alguna manera, no por victimizarnos, somos vidas en peligro. No tengo la experiencia de ustedes en Estados Unidos, pero sí viví un año en Londres y observé que es muy evidente la diferenciación y las formas de organización. No es la misma mirada, ¿sí? No te mira el nativo anglo de la misma manera que mira uno pues no sé, a un primo, a uno que considera de su misma raza. No es la misma mirada. La recepción en 2 viajes en Londres en el aeropuerto, no sé, siempre fue por parte de personas inglesas haciendo comentarios sobre la coca en Colombia. Ah, eres colombiana, Coke, te dicen todo el tiempo. Entonces ya existe una violencia cultural de facto que de alguna manera nosotros legitimamos, porque frente a eso, por ejemplo, si estás con otros latinos, otros colombianos sonríen,
Entonces hay un deseo de congraciarse, no hay una búsqueda del respeto, habría que revisar nuestras actitudes, nuestra forma de autopercibirnos, de autonombrarnos, de comprender nuestras narrativas históricas, de valorar nuestras estéticas, de concientizarnos acerca de lo que consideramos de mayor o menor valor, porque somos nosotros mismos los que estamos generando estas circunstancias de profundización de los racismos, los clasismos y todas las injusticias y desigualdades. Y si algo nos invitaron los gestores y los promotores de estos movimientos, a la cabeza pues mencionaba a Luther King, pero por ejemplo a James Baldwin también es otro de los grandes gestores, es cómo nos movemos en función de nuestros derechos, ¿sí? Alcanzando los fines, pero con los métodos correspondientes. Y la lucha terminó siendo en esos contextos un referente moral, ¿sí? En ese camino de segregar en primer momento los buses con la historia de Rose, ¿sí? De la mujer negra que se sentó pues que no le dio el puesto al blanco que legalmente, ¿no? Las leyes no son justas necesariamente. Y no quiso acceder a dar su puesto, y cómo comienza un proceso de segregar los buses para luego desegregar las escuelas a través de estos movimientos, las bibliotecas, los espacios públicos, los teatros, los conciertos. Entonces, en la perspectiva de nuestros contextos, de la mirada cristiana, cómo lo hacemos nosotros para no continuar naturalizando y aceptando estos abusos de poder, pero con las formas y los métodos que corresponden a procesos significativos de frutos y resultados de igualdad. Los cambios en las leyes son necesarios y hay que gestar esos procesos, pero no es posible pensarse que porque la ley cambia haya un cambio ideológico. Si no gestamos desde nosotros un cambio de mentalidad, no sirve para nada que se dictamine desde la ley. Entonces, esos procesos de empoderamiento, esos procesos de conciencia social colectiva frente a los neocolonialismos, las nuevas formas de colonización a los cuales nosotros nos sometemos, pues nos conducen entonces también a hacer una mirada de nuestro lenguaje, de nuestra manera de expresar nuestra existencia, de nosotros, cómo nos miramos entre nosotros como latinoamericanos, de la mirada que tenemos en el otro. En las mismas iglesias se producen unos clasismos donde terminan ellas organizándose en muchos contextos protestantes casi que como un club social y un espacio donde encuentras marido, y si estás en ese ámbito en otro país, entonces el marido rubio, gringo, anglo, porque eso te representa subir de estatus y ser más respetado dentro de tu círculo social. Y tiene que ver con nosotros mismos reproduciendo muchas formas de violencia para con lo que somos y con nuestras identidades. Entonces, ese es un primer momento, porque la posibilidad de procesos de empoderamiento y de transformación de la vida cotidiana está a partir no solamente del cuestionamiento que hagamos a estas lógicas de supremacía blanca que imperaron desde los inicios en contra de las comunidades negras, sino también en que nuestros procesos de lucha sean a partir del camino de la memoria histórica, de la concientización de nuestros autoabusos y formas de autorrelegación, y entonces construyamos desde la palabra, desde el discurso, pero también desde la presencia institucional y social, que dio, por ejemplo, en este contexto el resultado, el voto, por ejemplo, entre algunos derechos. Y entonces así es posible hacer caminos en función de la vida y de la igualdad de los derechos para no solamente detectar los ciclos de violencia sistemática e institucional, sino los ciclos de violencia simbólica y cultural que estamos reproduciendo de muchas maneras, constantemente. No tendría que haber movimientos por los derechos civiles porque sería lógico el principio de la igualdad, y no tendría tampoco que nosotros pensar como hoy movimientos como ¿sí? La vida de los negros vale, o la vida de los latinos vale, o la vida del asiático vale, no tendría por qué ser. O sea, la lógica de la sociedad tendría que ser desde una mirada de la persona, del sujeto, pero como existen, entonces están evidenciando que continuamos en esas perspectivas de jerarquización, de desigualdad de las personas, de su trabajo, de sus productos, desigualdad también en los saberes. Entonces cierro aquí diciendo
que el énfasis sobre todo tiene que ver con caminos de educación, que ya lo han dicho quienes nos han acompañado, con procesos de formación, con procesos de respeto entre nosotros, de valorarnos, de la autovalía, lo que decía, tener un valor de lo que es un amor por lo que somos, un amor por la tierra, porque también nos desligamos y existen unas construcciones entre nosotros donde tengo tantos familiares viviendo en tal país, entonces tengo mayor valor con respecto a esta otra familia que nunca ha podido ir a otro contexto, y entonces nosotros mismos nos supeditamos y producimos, como lo decía ahora, nuevos neocolonialismos. Entonces, la posibilidad de avanzar hacia las libertades, la posibilidad de caminar hacia la construcción de grupos humanos más circulares, tiene que ver con todos estos procesos que he mencionado y sobre las capacidades de organización, ¿sí? De las iglesias. Pero esto implica procesos formativos teológicos y sociopolíticos al interior de nuestras comunidades de fe. Y en esta concientización, la búsqueda, por supuesto, de generar la conciencia moral entre nosotros, y la conciencia moral que implique entender nuestras dignidades y nuestra dignidad como personas, y que tiene sentido cuando digo no obedezco, ¿sí?, aquella ley que se me impone, que repugne mi conciencia o que vaya en contra del bienestar humano. Eso implicaría entonces por parte de todos la vuelta en el contexto eclesial a lo que hemos dicho hace un momento, una emancipación desde el Evangelio y la justicia de Dios. Esto es entonces construcción de paz, de no violencia, y por lo tanto de círculos humanos en función del servicio y de la entrega. Es Jesús, el cual siendo de condición divina no retuvo el ser igual a Dios, ¿cierto? Sino que se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuántos somos capaces de asumir esa lucha con conciencia crítica e integralmente? Oh, increíble, sinceramente. Estamos encantados de escucharte. Creo que se necesita crear esa cultura de paz, una cultura que sea relevante, innovadora hacia nuestros contextos y particularmente también hacia cada uno de nosotros y nosotras. No quiero despedirme sin leer los últimos comentarios. Yo sé de que podemos estar acá inclusive más horas todavía, pero yo sé que el tiempo apremia y les quiero agradecer a cada uno de ustedes, pero quiero aprovechar para al menos leer los últimos comentarios. Tal vez no habrá tiempo de responder a todos, o tal vez lo podemos ver para otra situación, otra entrevista, cuando sea posible. Pero quiero comentar acá lo que dice Aurora Pavón. Ella nos escribe acá desde el estado de Washington, en el Pacífico Noroeste, y dice: las mujeres somos creadoras de vida, sin necesidad de ser madres. Muy cierto, doctora Jenny. Con nuestras palabras podemos dar vida o quitarla, como el relato en Génesis sobre la creación. Gracias, doctora y pastor Joel. Jenny, sí, perdón. Sí, Jenny, está bien. Eso ya nos jerarquiza. Tienes toda la razón. Y por eso es que me encanta tener la oportunidad de aquí platicar contigo, ¿no? Porque a pesar que eres una persona muy ocupada, tienes el tiempo para estar junto con nosotros, y eso te da un valor enorme. Claro. No, es un privilegio para mí, encantada, gracias. Muchísimas gracias. No solamente es el título, es la calidad de la persona, y tú tienes ambas. Así de que eso es importante. Mira, Milka nos habla desde nuestro estado hermano en Oregon, que es un estado que está un poco más al sur. Siempre tenemos una disputa de qué estado es más bonito, pero los dos son preciosos. Así que hacia nuestros vecinos, dice Milka Méndez, muchas veces nos consideran como su obra de caridad y no sus hermanos. Se refiere a las relaciones entre las comunidades hispanas y blancas. Relaciones jerarquizadas, sí, funciona así. Es lo que tiene que la iglesia romper el paradigma y desjerarquizar y generar procesos de descolonización, pero desde procesos auténticos, que, como decíamos, no se trata de responder a la violencia con violencia, ni simbólica ni cultural, sino colocar al que está produciendo eso frente a su propia barbarie con sabiduría y con procesos de paz y no violencia. Claro. Interesantísimo. Esa cuestión de la no violencia, eso es muy menonita. Yo recuerdo también alguno bueno, mi papá fue pastor menonita también. Tenemos esa línea también interesante. Mira, dice Edwin Santos,
en muchos casos, también siguiendo en el tema, en muchos casos cuando vemos experiencias de separación racial desde el que es oprimido, puede ser una respuesta al dolor y sufrimiento que ellos experimentan. A veces esto es más miedo al dolor más que ser racista hacia los opresores. Bueno, vamos a ver qué dice Miguel Silva. No sé de dónde nos escribe, pero la fotografía que tiene parece que es un lugar cálido. Un saludo y un abrazo. Colombia, para amigo. Bueno, un abrazo para Miguel, entonces. Desde Colombia, ¿verdad? Ok, bueno, dice de la Tierra del Café, Miguel. Excelente exposición, Jenny. Vamos a obviar el doctora, ¿no? Jenny, la iglesia debe seguir reformándose y ser un ejemplo de no permitir el racismo y el clasismo. Absolutamente. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Zulma Trife, saludos desde allá en Seattle. Ella nos escribe desde Seattle también. Alexander nos pregunta acá algo interesante, pero creo que va a ser para otro tema. Y la jerarquía de los ángeles y de Dios, bueno, vamos a hablar, eso otro tema. Vamos a ver. Él mencionaba también de que si Jesús fue racista cuando mencionaba el contexto de que los samaritanos o los que no fueran judíos no podían recibir las migajas. Había un comentario más o menos ahí, pero... La mujer sirofenicia. Bueno, no, pero esto es revolucionario. Podemos, si quieres, hacer otra sesión de como exégesis bíblica, de interpretar. No, al contrario, Jesús ahí está siendo sumamente incluyente, pero bueno. Eso va a ser interesante, pero nos va a tomar como otra hora y media, así de que vamos a invitarlo para que no se pierda de las transmisiones nuestro querido Alexander, que nos escribe desde San Pedro Sula, Honduras. Bueno, gracias, Jenny, y gracias a cada uno de ustedes. Te agradezco enormemente tu participación, tu solidaridad junto con nosotros. Espero que tengas una buena noche. Yo sé que ya es un poquito tarde en Colombia, en Bogotá. Y bueno, te extiendo siempre la invitación para nuevos espacios. Estamos a la orden también para servirte. Y gracias también por ser parte de este espacio. Gracias, Liberadora, que lo construye precisamente la gente, ¿no? Teólogos, pastores, líderes laicos, gente común y corriente, gente que es importante también para la comunidad, para la construcción del reino. Y te lo agradezco de todo corazón. Espero que esta no sea la última vez, sino que sea el preámbulo de colaboraciones, de participación, porque construimos reino, aún desde nuestros espacios, desde nuestros lugares, reinos no jerarquizados, sino solidarios, romper con esa estructura que nos separa y nos divide. Gracias, te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, ¿hay algo más que quieras decir? Ya para terminar, y ya les deseamos buenas noches a cada uno, Jenny. ¿Algunas palabritas? Sí, agradecerte a ti, Joel, por tu generosidad, por tu bondad, tu acogida, y pues a los amigos, hermanos hispanohablantes que nos acompañaron. La invitación es continuarnos pensando en esa perspectiva analítica, crítica, que convoque a generar cambios estructurales realmente, y con la paciencia que implica la conciencia de los procesos, ¿no? Esto es un camino de ir entregando, como en las carreras de relevos, a otro, ¿sí? Que yo mengüe para que el otro crezca. Y si lo hacemos desde esa perspectiva, viendo cada uno al otro como superior a sí mismo, como le dirá Pablo a la iglesia de Filipos, entonces es posible gestionar rupturas realmente paradigmáticas que conduzcan a un camino de liberación y de procesos de igualdad y justicia. Y estamos para seguirnos pensando y construyendo desde nuestros contextos, en el caso de quienes pertenecemos al mundo cristiano, desde la reflexión de la fe como servicio a los contextos eclesiales y a nuestras sociedades. Un abrazo, infinitas gracias, y bueno, pues nada, muchas bendiciones a todos. Gracias, Jenny, y gracias a cada uno también de los que estuvieron junto con nosotros en este espacio en Gracia Liberadora.